contratiempo, pero bien. Yo no sé qué le pasó a mi carro, que suena más una matraca. Pero llegamos con bien, así que han sido días, la verdad, muy refrescantes. A veces uno como pastor también necesita este tiempo de ministración y palabra y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y la verdad que fue impresionante lo que vivimos. Yo le dije a mi esposa cuando llegamos, le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para meterme en este asunto o recibir de parte de Dios. Y la verdad, a veces se me olvidaba que mi hija y Marisol andaban con nosotros. Pero la verdad que fueron días muy, muy bendecidos. Pero bueno, y esperemos en Dios que lo que está pasando en otros lugares también pase con nosotros. Amén. El mismo Espíritu, mire, dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que opera en nosotros. Y también creo que el mismo Espíritu que se mueve en otro lugar se puede mover en nosotros. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Pues nada más el anhelar, el desear con todo el corazón. Él sea nuestro fundamento, Él sea lo más importante en nosotros. Amén. Dios puso en mi corazón esta palabra. Cuando nosotros, la vida o las circunstancias que nos rodean son complicadas, de pronto pueden hacer que nos olvidemos de muchas cosas, como le pasa al personaje que quiero tratar. No voy a hablar, aunque voy a hablar de este personaje, no voy a hablar del acontecimiento más extraordinario que hizo cuando venció a los enemigos, a los madianitas. Que la verdad, cuando usted lee la historia, el capítulo 6 y 7 de Gedeón, de Jueces, la historia de Gedeón, se da cuenta que Dios hizo un milagro extraordinario al vencer a sus enemigos. No le puede subir un poquito más sin que pille, porque pero quiero hablar de ese momento en la vida de Gedeón en la que se encontró con Dios. Amén. En ese momento donde se encontró Gedeón con Dios. Y quiero hablarle de los no de Gedeón. Los no de Gedeón. Amén. Dice el capítulo 6, verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de su tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Mire, cuando la vida se ponga complicada y no sabemos qué hacer, lo ideal es clamar a Dios, es buscar a Dios. Amén. A veces no es el todo clamar a Dios, porque clamamos a Dios y Dios viene en nuestro rescate, Dios viene en nuestra ayuda, pero a veces Dios también demanda cosas de nosotros, y es ahí donde entonces la ecuación ya no nos gusta, ya las cosas no parecen ser lo que yo quería que fueran, porque yo clamo a Dios y yo espero que Dios venga, haga las cosas que tenga que hacer,
me dé lo que me tenga que dar, me sane como me tenga que sanar y haga lo que tenga que hacer Dios para que yo pueda estar bien. Pero a veces no solamente es eso, a veces Dios quiere venir y poner nuestra vida o ponernos a nosotros para que nosotros hagamos nuestra parte, para que el nombre de Él pueda ser glorificado. Dice que ellos habían hecho lo malo delante de Dios. ¿Se merecían el castigo? Sí se lo merecían, porque habían hecho lo malo delante de Dios. Y cuando dice lo malo delante de Dios, no es cualquier cosa, simplemente le habían dado la espalda a Dios. En otras palabras, Israel adoraba a otro Dios que no fuera Jehová de los ejércitos. Y si hay algo que Dios aborrece y Dios no soporta, es que lo cambiemos por algo, por alguien más. Pero también puede ser por algo más. Porque a veces no cambiamos a Dios por alguien, pero sí lo cambiamos por algo. Amén. A veces lo cambiamos por un juego, a veces lo cambiamos por alguna razón. Pudiera ser permitible, tal vez, pero bueno. Y luego dice el versículo 7 que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió a un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, porque no habéis obedecido mi voz. Primero Dios, cuando ellos claman, Dios les manda a un profeta para recordarles qué es lo que Dios ha hecho por ellos. Y aquí el problema no es la falta de reconocer, ni es la falta quizás de fe, porque a veces, quieras o no, aunque estemos en la lona, la fe la tenemos ahí, porque decimos: sí, creo que Dios me va a ayudar, creo que Dios me va a sanar, creo que Dios me va a sacar adelante, porque la fe está ahí. Pero a veces la fe no es tan suficiente en ese momento. Entonces algo tiene que pasar, o algo sucede en la vida de nosotros. Y Dios le manda a un profeta a ellos, pero aún así Dios, aún así el pueblo de Israel está en esa misma situación. Como que escuchan al profeta, pero dicen: bueno, las cosas no cambian. ¿Sí o no? Viene un profeta y te dice: el Señor está contigo, esto, lo otro y aquello, pero regresas a casa y las cosas siguen igual. Los cuadros cuelgan no. Todo sigue igual. Los problemas no se van, la enfermedad no se va, la atmósfera sigue igual. Entonces, decimos: bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Acaso Dios no nos habló? No, sí, Dios nos habla. Entonces, algo pasa. El problema de Israel es que el temor se había apoderado de ellos. Es que cuando ellos, dice la Biblia, que cuando ellos sembraban, venían los amalecitas a destruir y a quedarse con todo lo que ellos cosechaban, venían a quedarse con sus ganancias, venían a quedarse con lo que era de ellos, venían a arrebatarles por lo que ellos habían trabajado. Ellos venían y dice que eran innumerables en cantidad, así que eran muchos los que venían, así que ellos no podían hacer nada. Lo único que hacían era dejar que se llevaran lo que ellos habían trabajado, dejarlos que se llevaran en sus propios ojos, aunque sus hijos estuvieran llorando de hambre, no podían hacer nada. Nunca faltaba algún valiente que quisiera defender a su familia.
pero le iba mal. Porque a veces no se trata tampoco de nuestro valor o de nuestra valentía. Se trata de que cuando nos enfrentemos a algo o a alguien, sepamos que Dios está con nosotros. Amén. Cuando el temor se apodera de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, nos hace dudar de Dios. Porque más adelante, unos versículos más adelante, cuando se le presenta al profeta, el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová, ya no mandó un profeta, ahora viene el ángel de Jehová. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Bueno, los nombres, discúlpenme, Abieseritas. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero se da cuenta que ya no manda un profeta, porque el temor era tanto en el corazón de ellos, que ya lo que dijera el profeta ya no tenía valor, ya no daba el mismo impacto. Cuando el temor se apodera de nosotros, a veces ya lo que diga el pastor, lo que diga un hermano que nos está aconsejando, ya no cobra sentido. A veces tiene que ser Dios mismo quien se aparezca en nuestra vida para hacernos recapacitar y hacernos entender que no todo está perdido, que no todo se va a ir por la borda, que las cosas pueden cambiar cuando Él aparece en nuestras vidas, que las cosas pueden transformarse para bien cuando Él está con nosotros. Porque si alguien nos conoce es Dios, aunque Gedeón estaba escondido, temeroso, lleno de miedo, de pavor. Dice el ángel de Jehová, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Y cuál es la respuesta de Gedeón? Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no intervino en el momento en que yo necesitaba que interviniera? Si es cierto, pastor, que Dios está con nosotros, ¿por qué no me sanó? Me han dicho. Si Dios estaba conmigo, ¿por qué no intervino en ese momento? ¿Sabe que las palabras más desgarradoras que he escuchado y no llegamos a entender, pero que yo me quedé callado, dije yo, estábamos en Allende y fuimos a cenar a casa de unos hermanos y estaba una pareja, una familia, y oramos y me acerco con el hombre y Dios pone una palabra en mi corazón y le digo, yo no sabía quién era, no sabía lo que habían pasado, pero me acuerdo que me acerco y le digo, dice Dios que está contigo. Dice Dios que no te ha soltado de tu mano. Y él sonríe y me quita la mano de su cabeza. Y me dice, pastor, si Dios está conmigo, ¿por qué se me murió mi hijo de 9 años? Wow. Si Dios está conmigo, ¿por qué no la sanó y tanto que le pedí? Si así como dices que Dios está conmigo, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Qué le dices a alguien así? ¿Qué le dices? ¿Qué le decimos? Yo me quedé callado y yo dije, Dios, no creo que haya sido mi emoción porque yo no conozco a este hombre, no sé quién es. Yo dentro de mí decía así. Y me decía él, ¿sabes por qué no me paro en la iglesia?
Porque cuando le pedí ayuda a Dios, no se apareció. Me acuerdo que lo único que le dije es: Dios es el único que puede darte una respuesta. ¿Por qué no lo hizo? Al paso del tiempo, no sé, 1 o 2 años adelante, me lo vuelvo a encontrar con una sonrisa, va y me saluda, y me abraza. Dice: pastor, Dios te bendiga. ¿Si te acuerdas de mí? Le digo: sí, sí me acuerdo. Me dice, digo: ¿cómo estás? Me dice: bien, mucho mejor. Digo: wow, qué bueno. Digo: ¿y qué pasó? Y me dice esto: tuvo que ser Dios, tuvo que aparecérseme Dios para hacerme entender que Él está conmigo. Y es lo que le pasa a Gedeón. Ya no mandan a un profeta, es Dios mismo quien se le aparece a Gedeón para decirle: Dios está contigo, eres un varón valiente, esforzado, eres un valiente. Y Gedeón dice: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué nos está sucediendo todas estas cosas? Con mucha razón, Gedeón tiene su manera para quejarse, para decir las cosas, decirle al ángel de Jehová: dudo que Dios esté conmigo de alguna manera. Pero después Dios, el ángel, le empieza a hablar y a decir que él va a ser la persona que va a redimir a Israel, que a través de él Dios va a hacer cosas. Y entonces empieza Gedeón a negarse, a decir no. Los no de Gedeón a veces se parecen a los no de nosotros. El primer no de Gedeón dice: no debo. No debo porque mi familia es pobre. Soy de la tribu de Manasés. No debo porque no tengo el estatus social para poder enfrentar, para poder crear un ejército, para hacer una convocatoria de un ejército. No debo porque no tengo el estatus económico para poder comprar el armamento que necesitamos para vencer a los enemigos. No debo porque no tengo el estatus académico para poder hacer una buena estrategia para poder vencer al enemigo. A veces pensamos que no debemos porque no llenamos los requisitos que Dios pueda que pida para usar a alguien, para bendecir a alguien, para sacar a tu familia del caos en el cual está. A veces decimos no debemos porque nos sentimos tan pequeños, nos sentimos tan insuficientes, nos sentimos tan ignorantes para poder hacer una tarea tan grande. No debemos. Yo no debía de ser pastor porque no vengo de una familia pastoral, no vengo de una familia cristiana, no vengo de una familia donde el evangelio haya sido, haya hecho cosas extraordinarias. Simplemente porque a él le plació. No debemos porque a veces pensamos que no lo merecemos, ¿verdad? Que no merecemos ser las personas que Dios use por nuestra vida pasada, por lo que usted quiera. David no debía enfrentar a Goliat porque no era un hombre de guerra. Le dijeron a David: tú no puedes enfrentar a Goliat porque eres un hombre experimentado en la guerra. Y tú no, tú eres un pastor. Tú no debes porque él trae espada y tú traes piedras. Tú no debes porque él trae escudo y tú no traes más que un morral. Tú no debes porque él toda su vida ha estado en la batalla, en la guerra.
Y tú has estado toda tu vida en el campo cantándole a un Dios que hoy quién sabe dónde está, porque mira cómo nos tiene. Pero aún así le cortó la cabeza al gigante. Aunque no debía, pero le cortó la cabeza al gigante. El segundo no puedo. El segundo no. Dice no puedo. Porque soy el más pequeño de mi casa. Porque no tengo la edad adecuada. Porque no tengo el estatus adecuado. Porque no tengo las habilidades o talentos o dones espirituales que otros sí tienen. Perdón, pero decía Laura el viernes, decía, no puedo evitar pensar que es algo parecido a Peniel. Hay un montón de muchachos jóvenes, increíble. Las canciones, muchas de ellas, como Peniel, nos hizo revivir muchas cosas muy bonitas que en su momento vivimos. Así que cantamos a grito abierto y todo, por eso mi garganta ya anda así. No porque no tengo las habilidades o talentos o dones que otros pueden tener mejores que yo. Jesús no podía tener tanta sabiduría porque quizás no fue a las mejores escuelas, quizás porque no estudió en la mejor universidad, ni tampoco tuvo los maestros como Pablo, como los que tuvo Pablo, mas sin embargo siempre dejaba a la gente admirada cuando enseñaba. Jesús no podía ser la persona usada por Dios porque a lo mejor no tenía el estatus o la edad adecuada. Cuando a los 12 años dice la Biblia que se perdió de sus padres y cuando regresaron sus padres lo encontraron en el templo hablando con maestros de la ley y los maestros decían, ¿quién es este muchacho que habla con tanta sabiduría? Quizás Jesús no podía ser la persona adecuada para llevar un ministerio porque quizás no tenía la estatura adecuada o la educación adecuada, mas sin embargo siempre dejaba a los sabios de su época asombrados. Amén. Los no están en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestro vocabulario cuando nuestro corazón está lleno de temor. Los no están en nuestro pensamiento, en nuestro corazón o en nuestro vocabulario cuando entonces se nos olvida quién es Dios. Los no están en nuestros pensamientos, en nuestro vocabulario y en nuestro corazón cuando se nos olvida que poderoso es Dios el que está con nosotros o que más poderoso es el que está con nosotros. Y el tercer no de Gedeón es, y este es el más difícil, el no quiero. No quiero, simplemente no quiero. ¿Cuántas veces hemos dicho no quiero? Difícil cuando se los ponen unas flautas, ¿verdad? Decir no quiero, se me hace muy difícil decir no quiero. Pero ir a un lugar, no quiero. Anoche llegamos y, híjole, está grabando, mejor no voy a decir. Pero yo no quería ir a un lugar y a veces uno no quiere, no quiere estar ahí, ¿verdad? Y también le pasó a él, a Gedeón, no quiero, porque estoy desanimado, porque no tengo la fuerza, nada me motiva a hacer algo. Cuando uno pierde la motivación, el enfoque, entonces es muy fácil decir, no quiero hacer las cosas, no quiero ir, no quiero estar, no quiero volver a ir a ese lugar.
Cuando uno pierde la motivación, entonces los no quiero empiezan a aparecer en nuestro vocabulario y se empiezan a anidar en nuestro corazón. No quiero ir, no quiero estar, no me obligues a estar. Y cuando alguien no quiere, decía mi abuelo, ni los zapatos entran, ¿no? Cuando uno no quiere, pues, de modo no quieres y ya. Dice, no quiero, porque sí he escuchado lo que nuestros padres nos han dicho, pero no lo he visto. O sea, nuestros padres nos hablan de un Dios que los sacó de Egipto, que los liberó, que cruzaron un mar en seco, que se abrió el mar. Nuestros padres nos han dicho tantas cosas de ese Dios, pero no hemos visto por qué en estos 7 años, son 7 años, usted se puede imaginar, 7 años que te quiten el fruto de tu trabajo. 7 años que te roben lo que es tuyo. 7 años que te quiten lo que a tus hijos le pertenece. ¿Sabe usted lo que es eso? Que durante 7 años tú no puedas disfrutar en casa lo que tú trabajas. ¿Quién no se va a desanimar así? ¿Quién va a querer estar o quién va a querer decirle a Dios, está bien, vamos a hacerlo, cuando no he visto que hagas algo? Por eso creo que Dios tiene que intervenir de una manera extraordinaria. Porque para Dios era muy fácil armar al pueblo, convocar, hacer una convocatoria enorme y poder vencer al enemigo. Pero Dios, cuando ve nuestro corazón, ve nuestros no, ve mi no debo, ve mi no puedo y ve mi no quiero, entonces Dios tiene que hacer algo extraordinario, algo más allá de lo que en nuestra capacidad podamos entender. Porque cuando ya lo convence a Gedeón, dice, bueno, hace una convocatoria y convoca al pueblo. Y dice que vinieron, ¿cuántos? 10,000. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. ¿Cuántos? Entonces convocó y vinieron 10,000 hombres para ir a la batalla. Y le dice Dios, hey, son muchos. Diles que los que se quieran ir a su casa, que los que tengan miedo, pues se vayan. ¿Y cuántos se fueron, Gladys? ¿Lo encontraste? Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos, perdón, vamos a leer unos. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que alabe Israel contra mí, que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y habían sido 32,000. Y luego, cuando les dice, los que tengan miedo, dice que se fueron 22,000 y quedaron 10,000 nada más. Y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, y aquel pondrán aparte. Asimismo,
cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua en la mano de su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. O sea, usted se puede imaginar que alguien que está desanimado, que ya lo convences de que vas a ir a la guerra, no vas a ir a negociar, vas a ir a la guerra, a pelear, a conquistar, porque vas a pelear por tu familia, por los tuyos. Cuando ve a los 32,000 dice: wow, con ellos sí voy. Pero dice Dios: no, son muchos, diles que los que tengan miedo se vayan. Me imagino a Gedeón ver a sus amigos correr, cuando dijo: hey, los que tengan miedo, váyanse a su casa. Y vio a sus primos, a sus hermanos, hey, ¿qué onda? Pero después, cuando se quedó con 300, dice Dios: ahora sí, voy a hacer con este pueblo, con 300, les voy a entregar en sus manos a los madianitas y a los amalecitas. Porque cuando Dios ve nuestro corazón y ve nuestros no, entonces Dios tiene que intervenir personalmente y hacer algo extraordinario para que nuestro corazón se vuelva a fortalecer, para que nuestro corazón vuelva a creer, para que nuestro corazón vuelva a motivarse, para que nuestro corazón vuelva a decir: sí, Señor, no importa cómo me sienta, yo voy a ir, no importa cómo esté, yo lo voy a hacer, no importa lo que cueste, yo voy a ir hasta donde tú me digas. Porque de otra manera, entonces, vamos a decir: bueno, pues Dios, de alguna manera, Dios también lo hace todo, pero de pronto les decía Dios: no vaya a ser que el pueblo de Israel, con toda esa gente, vaya a decir que ellos lo hicieron por su propia mano. Lo no quiero, porque el temor no nos deja actuar. Porque el no quiero no es porque sea imposible derrotar a los enemigos, es simplemente no quiero. Simplemente no queremos a veces ver la mano de Dios obrando. Y no es que le digamos con nuestras propias palabras no quiero, a veces lo no quiero es con nuestra actitud hacia las cosas, es con nuestra actitud como enfrentamos las circunstancias, es con nuestra actitud. Cuando le estamos diciendo a Dios: no queremos ya pelear, no queremos ya intentarlo, ya lo hemos intentado muchas veces, pero ya no quiero volverlo a intentar. Pero cuando Dios pone su mirada en nosotros, porque no se trataba de cualquier pueblo, se trataba de su pueblo, se trataba del pueblo de Dios. Aunque ellos habían pecado y se habían abandonado a Dios, Dios no los había abandonado a ellos. Aunque ellos merecían el castigo, el momento en que ellos clamaron, Dios se compadeció de ellos. Y Dios quería intervenir para poder ayudarlos. Pero Dios, cuando interviene para poder ayudar a su pueblo, tiene que usar a una persona, tiene que usar a alguien, tiene que poner su mirada en alguien, para que ese alguien, a través de Dios, vaya y haga las cosas. Amén. Cuando el pueblo de Israel clamó en Egipto, dice la Biblia que Dios se le apareció a Moisés en el desierto. Y le dice Dios en la zarza, le dice Dios a Moisés: mi pueblo ha clamado y he venido a librarlos. Yo me imagino a Moisés diciéndole a Dios, pero ellos están en Egipto y tú te apareciste en el desierto, te equivocaste de dirección. Aquí no están. Te hubieras aparecido en la plaza principal de Egipto para que te vieran. Pero no se trataba de eso, se trataba de él. Se trataba de que Dios tenía que hacerlo a través de él, de Moisés.
Se trata de que Dios lo haga a través de ti, a través de tu vida, a través de tu persona, a través de tu boca, a través de tu propia vida. Se trata de ti. Por eso Dios tiene que aparecerse en tu vida, en tu corazón, para que puedas entender que Dios quiere librar a alguien que está clamando, alguien que está pidiendo ayuda, alguien que está en su casa, en su cuarto, en su habitación, diciéndole: Señor, manda a alguien. Y ese alguien debemos de ser nosotros, aunque no diga amén. Había una mujer llamada Kathryn Kuhlman. Yo sé que a lo mejor usted la ha escuchado en internet. Una de las mujeres más usadas por Dios, por el Espíritu Santo. Estábamos en Tennessee y fuimos a una convención, y platicando con un pastor, en la mesa había un pastor americano que era uno de los superintendentes de la organización, de los líderes de la organización. Y en la mesa él nos platicó una anécdota con Kathryn Kuhlman. Dice que cuando ellos tenían una convención en el estado de Tennessee, en un recinto muy grande, dice, habíamos como 30,000 personas en ese lugar. Dice, y yo me oponía por todo lo que decían de Kathryn Kuhlman. Yo me oponía porque decía: no puede ser que una mujer venga a ministrar, que una mujer venga a predicar, que una mujer, por todo lo que se dice, sea usada por Dios. Dice, yo me quería oponer, pero me encargaron a mí de poder servirla cuando ya no pude evitar que no fuera ella la predicadora. Me dijeron: tú te vas a encargar de servirla, de estar al pendiente de ella, de venir por ella a la oficina y llevarla cuando le toque ministrar. Y dice que él, la primera noche, dice, estaba yo con mi corazón: Señor, ayúdame, no sé qué va a pasar. Pero dice él que cuando fue por Kathryn Kuhlman le dijeron: ya es el momento para que la predicadora esté aquí, va por ella a la oficina. Dice que cuando él toca la puerta, abren la puerta y está Kathryn Kuhlman parada en el escritorio con un vestido blanco impecable. Dice, una mujer muy bien peinada, muy bien maquillada, con un vestido blanco impecable. Y le digo, Kathryn ya está lista para poder llevarla a la plataforma que va a empezar a ministrar. Y dice que Kathryn Kuhlman le dice: ok, espérame un momento. Dice que se voltea a la pared, levanta sus manos y dice estas palabras. Dice: Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Vuelve a hacer lo que tú sabes hacer. Dice aquel pastor que aquel lugar se llenó de una gloria impresionante. Empezaron a escucharse gritos en el lugar, en el salón. Dice que yo volteé y le dice: Kathryn, no te preocupes, ya el Espíritu Santo está empezando a sanar. Ya el Espíritu Santo está empezando a trabajar. No necesito estar yo ahí, es Él. Dice que cuando salieron de ahí de la oficina a la plataforma, ya había muchos paralíticos levantados, muchos enfermos sanados, un mover del Espíritu increíble. Pero Kathryn escribe algo en uno de sus libros o en su biografía. Cuando Dios la llamó a Kathryn Kuhlman, ella dijo: no debo de ser llamada al ministerio ni ser usada por el Espíritu Santo porque soy divorciada. No puedo porque soy campesina. Y no quiero porque la iglesia es muy cruel al momento de criticar. Mas sin embargo, terminó siendo la mujer que Dios usó en milagros y manifestaciones del Espíritu Santo de una manera increíble. Los no debo, los no puedo y los no quiero pueden estar en nuestro corazón.
Y no importa cuántos no tengamos para Dios. Moisés también le dijo a Dios, no porque soy tartamudo, no porque no debo de regresar a Egipto. Muchos, el mismo Cristo le dice al Padre, si es posible, no pase de mí esta copa. No, no quiero que pase esta copa sobre mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los no han estado en el corazón de todos aquellos de Spurgeon, de aquellos grandes predicadores, de muchos de los pastores de la ciudad. Han estado esos no. Mas sin embargo, cuando Dios pone su mirada en alguien y cuando Dios escucha el clamor de auxilio de alguien, Dios se puede valer de aquellos que muchas veces hemos decidido que no, hemos dicho que no. Pero le digo algo más, y no tanto lo hace por nosotros, lo está haciendo por aquellos que están clamando a Él. Cuando Dios quiere usar tu vida, no es porque en realidad Dios te quiere usar, es porque Dios quiere bendecir a aquellos que están clamando por Él. Cuando Dios pone su mirada en ti, no es porque tú y yo seamos buenos, sino porque alguien que está a punto de perder su vida, y no solamente su vida, sino también su eternidad, nos llama a nosotros para que nosotros vayamos y lo liberemos de esa eternidad. Es cuando Dios te indique hacer algo, puedes decir 1000 no, pero al fin y al cabo lo vas a hacer. Yo siempre le digo a los muchachos, hazle caso a Dios ahorita que tienes 15, 16, 18 años, 20 años, porque al final cuando tengas 80, lo vas a hacer. Jeremías dijo, Señor, no volveré a hablar más esta palabra, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo. El pueblo es muy cruel, Israel fue muy cruel con Jeremías, a Jeremías lo conocían como el profeta llorón. Si usted va a la historia de Jeremías, nadie se convirtió en el ministerio de Jeremías. Nadie. Sin embargo, pasó el tiempo, él se quedó callado, pasó el tiempo y Dios vino a su corazón. Y dice Jeremías, con cuerdas de amor me atrajiste. Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Entonces va a llegar el momento en que Dios mismo se va a presentar a nuestra vida y nos va a seducir y nos va a decir qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Y a lo mejor no, a lo mejor, estoy seguro que Dios lo va a hacer mucho mejor de lo que nosotros pensamos. El silencio de Dios no es un rechazo, sino una invitación a profundizar en nuestra intimidad con Él. Cuando Dios guarda silencio, no es que Dios está rechazando nuestra oración, sino es para que nuestra oración permanezca y nuestra intimidad esté con Dios. Amén. Entonces, cuando Dios esté llamándonos, usted y yo, lo único que tenemos que decir, Dios, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Haz conmigo lo que tú quieras hacer y lo que tú bien puedes hacer conmigo. Y no sabemos hasta dónde Dios nos pueda llevar. Termino con esto. Platiqué con la esposa del pastor Roberto Evans. Pastor Roberto Evans es el pastor de Héctor Andrade, americano.
tienen más de 40 años como misioneros en México. Pero platiqué con su esposa, con la pastora Patti, una mujer increíble, una ternura, una dulzura increíble esa mujer. Y me decía, o nos testificó ayer, pero en la plática en la mesa me decía, pastor, yo le decía, ¿qué fue lo más difícil para dejar Estados Unidos y venirse a México? Y no a cualquier lugar, a Michoacán. Digo, ¿qué fue lo más difícil? Me dice, ha sido todo. Digo, bueno, ¿y desde cuándo fue el momento donde usted dijo, renuncio a todo? Y me dice ella, tengo 40 años. Por 40 años y 365 días al año, todos los días, le digo a Dios, renuncio a todo por amor a ti. Dice, cada día que me levanto, le digo a Dios, en realidad no dejé nada, porque tú eres mi todo. No abandoné nada, porque tú estás conmigo. Cuando uno oye eso, dices, wow. Y cuando uno ve la trayectoria de esos hombres, cuántas iglesias han plantado en México, cuánto han bendecido a nuestro país y cuánto nos bendicen en cada congreso cuando ellos están. Es increíble. Amados, hay mucho que hacer, hay mucha tarea por hacer. No seamos iglesia dominical, no seamos iglesia de 2 horas, seamos iglesia 24/7. Aquí nos reunimos simplemente, pero afuera es donde la gente nos necesita. Necesita tu abrazo, necesita tu palabra, necesita ver a Dios en nuestro corazón, ver a Dios en nuestras acciones. La gente necesita ver a Dios. Y cuando le digo que a veces es Dios quien se tiene que presentar literalmente en nuestras vidas, entonces tú no sabes si Dios está usando tu vida para hacerlo. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero levantar.